Continuando un poco entonces por aquí, venimos hacia el lado paraguayo, digo venimos porque yo estoy en el lado paraguayo, y venimos hasta San Ignacio Guazú específicamente para seguir insistiendo con la música de las reducciones jesuíticas. Y para ese fin lo tenemos a un gran artista actual que también actualiza la música de las misiones jesuíticas, abogado de profesión, artista de vocación, Luis María Caballero con nosotros aquí. Ya le dejo el micrófono porque a él lo venimos a escuchar. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Buenos días, profe Isabelino. Buenos días, Carlos Germán Vaquero. Muchas gracias a la Fundación Tierra Sin Mal por esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que hemos adquirido en estos años. Yo soy de San Ignacio Guazú, Misiones, la primera reducción fundada por los jesuitas. Y en ese contexto venimos trabajando hace 17 años en el rescate, en la difusión, en la revalorización, en la puesta en vigencia de la música de las reducciones. En ese contexto quiero compartir con todos, porque tengo entendido que, como me dijo Carlos Vaquero, hay mucha gente nueva que se está incursionando en el tema de las misiones. Entonces preparé algo genérico con relación a la música de las reducciones, no cosas muy puntuales, sino para tener un panorama general de lo que fue la música de las reducciones. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Está Preparé habilitado. unas pequeñas láminas. Bueno, antes de iniciar es bueno considerar este siguiente punto, que no se sabía con exactitud el tipo de música practicado por los indígenas, practicados por los guaraníes antes de la llegada de los misioneros. Como bien sabemos, la oralidad es lo que caracteriza a la cultura de los indígenas. No tenían nada escrito y mucho menos van a tener escrito ninguna pieza musical. Pero sí se sabía de los instrumentos que utilizaban los indígenas, los guaraníes, como son los tambores, las sonajas, las flautas, fabricados de madera, de bambú, o inclusive instrumentos de percusión llegaron a tener fabricados con caparazones de armadillo o de tortuga. En Trinidad tenemos los famosos frisos musicales, los ángeles músicos, y de ahí nos da una pequeña referencia sobre la magnitud de lo que fue la música en tiempo de las reducciones. Y en ese contexto, para ir entrando en el tema, el primer hermano jesuita que llegó acá fue el hermano Luis Berger. Él fue uno de los primeros jesuitas, juntamente con otros, quienes el gran legado que dejaron fue que en cada reducción dejaron una escuela de canto, música, escuelas de danza, donde se aprendía todo tipo de instrumento que en ese entonces era permitido en la iglesia. Esto es muy importante porque antes de que vengan las figuras principales de la música, las reducciones que vamos a ver más adelante, estos señores ya dieron el puntapié inicial para lo que después va a ser el gran esplendor de la música, las reducciones con el padre Seth y con el gran compositor Domenico Cipoli. Hay testimonios de visitantes, hay mucha bibliografía, inclusive en las cartas anuas, de visitantes que llegaron a esta parte del mundo y que quedaron asombrados ante la variedad de instrumentos y maestros de coro, que no eran jesuitas, sino ya eran guaraníes. Recordemos que los jesuitas formaron a los guaraníes, como bien dijo el anterior exponente, el autor, de Misiones. Iban músicos guaraníes a Buenos Aires, porque no solo ellos llegaron a ser grandes instrumentistas, sino también llegaron a ser grandes maestros de coro y fueron requeridos sus servicios justamente en Buenos Aires. El centro musical de las reducciones era Yapeyú. Yapeyú era una especie de conservatorio más selecto donde iban los alumnos más destacados, los alumnos más sobresalientes. El padre Seth, luego vamos a ver, estuvo en Yapeyú y él habla de que aproximadamente 3.000
músicos guaraníes estuvieron por Yapeyú en formación continua. Los músicos más renombrados, más sobresalientes de cada reducción iban a parar en Yapeyú para seguir su formación con el maestro Set. Esto también es muy importante porque en el mismo momento en que tenía esplendor el barroco europeo, teníamos nosotros el barroco guaraní. Muchos europeos que vinieron quedaron sorprendidos por el nivel musical de las reducciones. Testimoniaron que aquella música no era inferior a las grandes catedrales europeas del siglo XVII. Y mira que en esta época tenemos nada más y nada menos que al señor Juan Sebastián Bach, que es la figura, que es el ícono del barroco musical. Después tenemos Domenico Scarlatti, que fue uno de los maestros de Cipoli, Arcangelo Corelli, más adelante le tenemos a Antonio Vivaldi. Son grandes compositores que escribían un nivel de música, y ese mismo nivel de música que se componía en aquella época en Europa, se tenía acá en las reducciones. Con relación a la música en la liturgia, todos los días el órgano, el arpa, violines acompañaban los cánticos guaraníes durante la misa. O sea, una orquesta estable era algo normal en aquella época en cada reducción acompañando la liturgia. En Cuaresma se hacía notar el tiempo penitencial y se suprimía la gran orquesta, hasta Pascua, en que volvían a sonar triunfante todos los instrumentos. Esto hasta hoy día se mantiene en la iglesia. En tiempo penitencial se reduce la orquesta, una música más suave, se elimina el gloria, se elimina la aleluya, y vuelve triunfal toda la orquesta en el momento de Pascua. Hay obras compuestas especialmente para estos tiempos. Por ejemplo, tenemos las famosas vísperas a San Ignacio de Domenico Cipoli, que son un conjunto de 9 obras para justamente el novenario, una obra para cada día específico. Algo también interesante es que en Cuaresma solamente utilizaban canto gregoriano, se suprimía la orquesta, no existía instrumentos en el momento de Cuaresma, solamente canto gregoriano. Y este canto gregoriano, como es sabido por todos, era en latín o en guaraní. No existía el español en las reducciones, solamente era latín o guaraní. Las grandes obras sacras de los maestros jesuitas, como también de los maestros indígenas, están escritas en latín o en guaraní. Los domingos y las grandes fiestas como Navidad, Pascua, Pentecostés, la víspera de San Ignacio, la misa era cantada a 3 y a 4 voces. Y esto es muy importante también porque algo que es propio de la música de las reducciones es que, como dijo el padre Set, la voz natural del aborigen, del indígena, es la de tenor, es la voz más aguda de los varones, tenor. Las mujeres, obviamente la voz más aguda de las mujeres es la soprano, después viene la mezzo y después ya introducían la figura del tenor. Por eso las misas generalmente eran a 3 voces, porque entre los indígenas no existía la voz grave, el bajo que es tan común en Europa. De ahí la polifonía de 4 voces, la voz aguda, la mezzo, la mediana y la voz grave. Y la voz grave es la que no se conseguía fácilmente en las reducciones, por eso generalmente todas las obras están compuestas a 3 voces. Acá tenemos 2 momentos musicales muy interesantes con relación a las reducciones. En primer lugar es el contacto inicial. El contacto inicial tenemos la figura de la polifonía española del siglo XVI. Pero lo que más nos interesa a nosotros es la presencia del padre Anton Set. El padre Anton Set es el que introdujo el barroco musical. Como bien dijimos, es esa misma música que se tocaba en Europa, en las grandes catedrales, en los grandes conciertos en Europa. El padre Anton Set
trajo a las misiones, trajo lo que en ese momento ellos denominaron el estilo moderno. Como ya se habrá comentado varias veces en este congreso, el barroco europeo se instaló no solo en lo referente a la parte musical, también lo arquitectónico, escultórico, pictórico, en la literatura. Era prácticamente un modo de vivir de aquella época. Y también la música de las reducciones también se utilizaba no solo en la liturgia. Porque obras sacras hay muchísimas, pero también hay grandes referencias de que también utilizaban la música para la diversión, para la ópera, para el teatro, para el desfile, danza e incluso para el trabajo. Y acá hay algo muy interesante para su tiempo. Había grupos de músicos que amenizaban el día laboral, grupos de músicos estables que en determinados lugares se iban a acompañar la jornada laboral. Cosa muy, digamos, adelantada para su tiempo. Hoy día es normal un reproductor de música en nuestro lugar de trabajo. Y en aquella época, imagínense tener un grupo estable acompañando el día, la jornada laboral. Con relación a la ópera, hay datos que se tenía ópera en vivo. Hay una ópera que se llama Ópera a San Ignacio, que la partitura está extraviada a la mitad, pero algunos musicólogos están trabajando en completar esa obra, que es la Ópera a San Ignacio. También había zarzuela, o sea, música para divertirse, no solamente música dentro de la iglesia, no solamente música dentro de la liturgia, sino también música para la diversión. Las dos personalidades más influyentes de la música, las reducciones, desde la llegada del barroco, justamente es el padre Anton Seth, él es austriaco, y luego la figura del gran compositor Domenico Sipoli. Hablar de música, las reducciones hoy en día es prácticamente hablar de Domenico Sipoli, pero no por eso hay que dejar de lado la gran influencia antes de Sipoli del padre Anton Seth. El padre Anton Seth llega a la reducción de los Santos Reyes de Yapeyú y cuenta en sus memorias que llegó a formar alrededor de 3.000 indios músicos provenientes de los 30 pueblos. El padre Seth solicita a la Compañía de Jesús el envío de partituras para justamente trabajar con los niños, y es lo que ya adelanté hace rato. El padre Seth dice que la voz natural de los indígenas, la voz natural es el registro de tenor. De allí lo que ya comenté anteriormente, que no componían música a cuatro voces. La mayoría de las composiciones sacras están hechas para tres voces, justamente por la falta de la voz grave. Y este es un gran dato, un gran legado que dejó el padre Seth, aparte de ser un gran maestro, aparte de ser un gran formador. El padre Seth era luthier, era fabricante de instrumentos. El padre Anton Seth dejó asombrado a sus compañeros con la construcción de un órgano a pedal, cosa que no se había visto por acá. Y como no tuvo suficiente estaño, utilizó madera pulida para los tubos mayores. Y de esa manera, bajo la dirección del padre Anton Seth, se fabricó cualquier cantidad de instrumentos musicales. En cada reducción hay o existía, según los registros, un órgano que de alguna manera fue construida bajo la dirección del padre Anton Seth. Entonces, la primera figura sobresaliente musicalmente hablando de las reducciones es el padre Anton Seth, que estuvo en Yapeyú, que fue un gran maestro de música, donde tuvo más de 3.000 alumnos músicos provenientes de todas las reducciones. Y otro gran legado del padre es la construcción de instrumentos, el órgano y cualquier cantidad de violines. Todos los violines que se utilizaban en las reducciones fueron construidos bajo la supervisión, bajo la dirección del padre Anton Seth. Es famosa una carta del padre Seth
en la que dice: estos indios paraguayos son por naturaleza como esculpidos para la música. Aprenden a tocar con sorprendente facilidad y destreza toda clase de instrumentos, y esto en brevísimo tiempo. Es justamente compartido con el anterior ponente, también comentó, y de que los indios o los indígenas tenían facilidades musicales, y eso llamó la atención al padre Seth e incluso después también a los otros maestros de música que vinieron, la gran facilidad que tenían los indígenas para aprender cualquier cantidad de instrumentos y en brevísimo tiempo. 15 años antes del fallecimiento del padre Seth, llegaba un joven novicio, que en su momento ya era un gran organista, renombrado organista de la iglesia del Gesù de Roma, antes de entrar a la Compañía de Jesús. Se trata en este caso del compositor italiano Domenico Sipoli, quien se instaló en Córdoba, y de ahí, allí siguió sus estudios musicales, eclesiásticos y una intensa labor musical. La figura de Domenico Sipoli es interesante porque él, antes de entrar a las misiones jesuíticas, antes de venir a la Compañía de Jesús, él ya era un renombrado organista. Fue discípulo de Domenico Scarlatti, que era uno de los grandes músicos de aquella época en Italia, un gran referente del barroco musical, uno de los grandes maestros, y Domenico Sipoli llegó a estudiar con este señor, con Scarlatti, y de ahí viene a las misiones jesuíticas guaraníes. Se instala en Córdoba, y desde Córdoba Sipoli comienza a escribir cualquier cantidad de música. Se le pide composiciones musicales, inclusive hay datos de Perú, de todas las reducciones, de los 30 pueblos prácticamente, música de Sipoli, ya que el padre Seth se encargó de proveer a cada reducción un órgano y los instrumentos básicos necesarios, digamos, para una orquesta. Y la labor de Sipoli es la de componer, composición. Sipoli componía obras sacras para cada momento, para cada festividad religiosa, como la Misa San Ignacio. La Misa San Ignacio, que es una de las obras clásicas de Sipoli, justamente él compone para el día de San Ignacio, para el 31 de julio. Hay una obra de Sipoli que se llama Las Vísperas a San Ignacio, que se cantan durante la novena a San Ignacio, entre otras obras grandes del compositor Domenico Sipoli. Sipoli muere en Córdoba a los 37 años, muy joven, como los grandes maestros de música de aquella época. La mayoría murieron muy joven, y Sipoli muere muy joven sin ser ordenado sacerdote, porque no había justamente un sacerdote cercano para que le nombre en esa época. Él muere siendo hermano, el hermano Domenico Sipoli. En los últimos 30 años y en la actualidad hemos asistido a una revalorización de Domenico Sipoli. Se han hecho grabaciones en Alemania, Italia, Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, Argentina. Tengo entendido en Perú también están trabajando con el tema de las reducciones, música de las reducciones jesuíticas. Y al mismo tiempo se han descubierto nuevas piezas que se creían perdidas. Por eso, hoy día hablar de música de las reducciones es hablar de Domenico Sipoli, por este gran logro que se consiguió en la reducción de chiquitos en Bolivia. Antes no se sabía con exactitud qué tipo de música las reducciones. Las referencias eran las cartas del padre Seth, diferentes comentarios, testimonios de visitantes de aquella época, escritos en diferentes libros, en las cartas anuas, pero se habían extraviado todas las partituras. No existía estampado la música de las reducciones, hasta que en la reducción de chiquitos fueron encontrados partituras de música de las reducciones. Tenemos que tener en cuenta que Chiquitos fue menos saqueado por las guerras, digamos, por ladrones que buscaban
cosas de la época para vender. Y se produce en Chiquitos el hallazgo musical del siglo, que es gracias al arquitecto suizo Hans Rock. El arquitecto suizo estaba haciendo un trabajo eh, de restauración en la Chiquitania, tanto en Santa Ana como en la iglesia de Concepción. Y primeramente en la iglesia de Santa Ana encuentra 5.000 hojas de música que estaban diseminados por el suelo. Inclusive hay, jocosamente dice el arquitecto, que inclusive en el baño encontró partituras de música. Luego también encuentra otro lote de partituras ya en mejor conservación en la iglesia de Concepción, también en la Chiquitania. Y en ese momento es el gran resurgir a nivel mundial, digamos, de la música, la reducción. Estamos hablando de la década del 70. Desde allí, muchísimos músicos, musicólogos, estudiosos de la música, se acercaron a la Chiquitania a estudiar esas partituras, se acercaron para restaurar porque había hojas rotas, borradas, y luego editaron. Tenemos muchísimos músicos de alto nivel que estuvieron trabajando en estos últimos 30 años en la restauración de esas partituras, porque algunas no estaban completas, entonces debían completar, otras respetaron así como quedó, allí se pudo rescatar obras muy famosas, entre ellas la Misa San Ignacio, que sí se tenía registro en otras bibliotecas antes del gran hallazgo musical en la Chiquitania, pero se encontró partituras originales de la Misa San Ignacio, de la Misa de los Apóstoles, el Gloria de Domenico Sipoli, que es la obra central ahí en la película La Misión. Justamente el Gloria se encuentra en la Chiquitania, en la partitura, el Beatus Dir, entre otras grandes obras de Domenico Sipoli. Entonces, haciendo ya digamos, un redondeo nada más para dejar esta idea de lo que tiene que ver con la música, las reducciones. Hay dos grandes figuras. Primeramente, el padre Anton Seth. El padre Anton Seth fue el que introdujo el barroco musical, el estilo musical europeo. La música barroca propiamente dicha trae el padre Anton Seth. Él forma grandes músicos y también el padre Seth es luthier, es el creador del órgano a pedal que no se había visto acá en las reducciones, como también a través de su dirección, a través de su asesoramiento, se fabrican los instrumentos musicales como los violines, las violas de gamba, los chelos, los instrumentos que en aquella época se utilizaban. Y por último, digamos, la figura de Domenico Sipoli. Por un lado Anton Seth, por otro lado Domenico Sipoli. Y Domenico Sipoli es el compositor. Domenico Sipoli es el que crea la música, es el que compone música sacra para cada día, para cada festividad de la iglesia. Sipoli tenía una obra compuesta para coro, para orquesta. Entonces, hoy día ese legado de Sipoli tenemos gracias al hallazgo de las partituras en la Chiquitania. Hoy día están estampadas, están impresas, están grabadas, hay cualquier cantidad, si se busca en YouTube, cualquier cantidad de videos, de grabaciones de música, las reducciones de música de Domenico Sipoli. Y para ir cerrando brevemente esta pequeña ponencia, para tener un panorama así general, rápido, de lo que es la música, las reducciones, independientemente de ese gran legado que hoy día es la música impresa, la música que fue rescatada, que fue restaurada en la Chiquitania, sin duda alguna, como también compartió el anterior ponente, es el gusto por la música. Es el gran legado que dejó las reducciones en las misiones, el gran legado por la música. Hasta hoy día, los habitantes de nuestra gran nación misionera tienen actitudes musicales sobresalientes, que van desde el silbar hasta la producción de diferentes estilos regionales. Acá tenemos hoy día cualquier cantidad de estilos musicales y todos comparten en común, tanto Misiones Paraguay, Misión Argentina, Corrientes, Misiones del lado brasilero,
es la gran facilidad que tenemos nosotros los habitantes de esta zona para la música. Empezamos con el silbar, esa actitud, digamos, esa predisposición natural que tenemos hacia la música. De alguna manera, eso lo vieron los jesuitas y hasta hoy día tenemos todos los habitantes de esta región. Bueno, no sé si me escucharon, Carlitos. Sí, Luis, aquí estamos. A ver si está Isabelino por ahí, que Sí. estaba con problemas. No, y Está fantástico. Yo no sé si ahí terminaba tu presentación respecto a esto. Yo quiero hacerte un pedido, Luis, una aclaración a la gente, pero un pedido especial a vos. sí. El maestro Luis María Caballero, aparte de su pasión por la música y su actividad profesional, dirige desde hace muchísimos años, yo creería que alrededor de 20, por ahí, si no, 17. porque éramos muy jovencitos, Luis, todos, una orquesta que se llama Ars Barroca, que depende de la Universidad Católica, del campus San Ignacio Guazú, de la Universidad Católica de Asunción, en la que se forma niños para la interpretación de esta música desde hace 17 años, de manera ininterrumpida, trabajando por el rescate de la identidad de la música, de las reducciones jesuíticas, esta música que, vuelvo a repetir, para la gente que se está iniciando, que hablaban de encontrar partituras que estaban perdidas durante muchos años, ellos comenzaron a reinterpretarla. Música barroca, jesuítica, guaraní, la música que se hacía en las reducciones jesuíticas. Con niños que arrancan desde cortísima edad, 6, 7 años, he visto cosas con gente muy chiquita, cosas muy llamativas. Luis, lo que nos puedas contar de esto, lo que nos puedas contar del tema de la música hoy, de tu experiencia hoy. Sí, cómo no, Carlos, muchas gracias. Justamente nosotros habíamos iniciado la orquesta Ars Barroca. Acá tengo una foto, solamente que no preparé ningún video. Este justamente es en la reducción de San Ignacio Mini, San Ignacio Mini. Frente a San Ignacio Mini. Nosotros habíamos iniciado el proyecto con la Universidad Católica para justamente difundir, rescatar la música de las reducciones. De ahí que el nombre de nuestra orquesta se llama Ars Barroca, que literalmente significa arte barroco, poniendo un énfasis en lo que es la música de las reducciones. Y ahora estamos con 17 años de trabajo ininterrumpido. Obviamente ahora un poquito de pausa por la pandemia, pero ya lo hemos retomado con el principal objetivo es de rescatar la música, las reducciones, poner en vigencia, porque como bien dijo Carlos, tantos años estuvo perdido que hace 30 años a nivel mundial, nacional, inclusive acá internacional, se está trabajando en esto. Ya tuvimos la oportunidad en San Ignacio Guazú, de presentar prácticamente gran parte del repertorio jesuítico guaraní. Tuvimos la presencia de un maestro italiano que trabajó con nosotros como 5 años. Presentamos la misa San Ignacio, la misa de los apóstoles, Discípoli, un coro de 60 integrantes, una orquesta de 40 integrantes, una obra gigante, ¿verdad? Y en cada concierto, en cada presentación que tenemos nosotros, ya sea acá en San Ignacio, visitamos toda la provincia de Misión Argentina, tuvimos la posibilidad de irnos a Corrientes gracias a la invitación de la Fundación Tierra Sin Mal. Antes de la pandemia estuvimos recorriendo las misiones jesuíticas Lao Brasilero, recorrimos como 10 pueblos, y en cada ciudad donde nos vamos, nuestra carta de presentación es justamente la música de las reducciones. Esta música que de alguna manera estuvo perdido tanto tiempo y que hoy día podemos interpretar en vivo para todas las personas. Eso es, Carlitos, más o menos la referencia del trabajo que venimos haciendo. Muchísimas gracias. A ver, está entrando Isabelino. Vamos a dar paso a las preguntas, a ver si hay. Le rogamos hacerlas de manera oral. Hay micrófonos habilitados. Nos vemos, a ver si podemos dejar de
compartir pantalla. Luis, por favor. Sí, sí, cómo no. A ver si entra más gente, correcto. Damos pasos a las preguntas. Mercedes levantó la mano. Isabelino, ¿estamos aquí? Sí, aquí Carlos, de Bueno, vuelta. estábamos dando pasos a las preguntas. Sí, ya, correctamente. La señora Mercedes tiene la pregunta por ahí. Sí, adelante, por favor. Correcto. Sí, muchísimas gracias, señor Caballero. Ha sido excelente su exposición. Le quería comentar algo que tal vez le interese, o tal vez lo sepa, pero un día escuché el coro universitario de la provincia de Misiones, Argentina, y dirigida por el doctor Emilio Royol, y él había estado en la recuperación de partituras, y un detalle que siempre me quedó grabado es que habían encontrado, forrando los libros de la biblioteca de chiquitos, partituras que fueron recuperadas, porque cuando se ponían viejas, les hacían copiar los jesuitas o los indios las partituras, y para no tirar por la escasez de papel, con eso forraban los libros, y así recuperaron algunas partituras. No sé si se lo sabía, pero me pareció un detalle interesante para compartir. Muchísimas gracias, señora Mercedes, muchísimas gracias. Sí, había leído y había comentado juntamente con el maestro Sarán. Acá nosotros también, así como usted le tiene a Emilio, acá está el maestro Luis Sarán, que es uno de los pioneros con el tema de las reducciones, y él suele venir por acá, solemos compartir con él en Asunción. Es prácticamente, digamos, el que nos da un puntapié inicial para que nosotros podamos trabajar en el tema de las reducciones jesuíticas, y muchísimas anécdotas hay con relación a las partituras en la Chiquitania. Hay uno muy interesante también que cuenta el arquitecto Hans Roth. Cuando él llegó, dice que los de la Chiquitania iban a la iglesia, iban a la misa y ponían la partitura en el latín que sacaban de un baúl. Y eran partituras de la época originales, y con un hermetismo, con una sacralidad, digamos, con una reverencialidad única, tipo respetando lo que dice en la hoja, porque eso habrán recibido de otras generaciones, pero ya no sabían leer música, ya no sabían lo que había dentro, pero seguían haciendo, digamos, ese ritual, exactamente. Esa veneración. Esa veneración a esa hoja que ponían en el latín, pero no sabían para qué era. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mercedes, muy amable. Aquí Zulma también pidió la palabra por aquí. Adelante, doña Zulma. Y muchas gracias, Luis María, por tu exposición, la verdad que excelente. Conversando con un profesor de historia de San Ignacio, de la localidad, de la Chiquitanía justamente, de Bolivia, tal como lo expresabas recién en tu exposición sobre esta aptitud natural, ¿no es cierto? Y que sé que en San Ignacio, Misiones, Paraguay, hay un inventario realizado, digamos, de la cantidad de artesanos y de músicos por cuadra, ¿no es cierto?, de la localidad, que es impresionante, y que todo esto es evidentemente herencia jesuítica. También en San Ignacio, en la Chiquitanía, este profesor comentaba que, por ejemplo, a pesar de, luego de haberse encontrado todas estas partituras y que ya existía la posibilidad, o sea, se habían realizado nuevas obras escritas, réplicas, ¿no es cierto?, de las encontradas en estos archivos o en estos lugares, porque tengo entendido que al tirar una pared habían aparecido, ¿no es cierto?, como en una doble pared, esta gran cantidad de archivos musicales. Y ya, bueno, se replicaron y existía la posibilidad de la fotocopia y de todo esto. La tradición popular de la gente, de los feligreses, sobre todo, de la localidad de San Ignacio, vuelvo a repetir, en Bolivia, era la de la transcripción. A pesar de que ellos hoy en día tienen la posibilidad de fotocopiar una partitura, la siguen escribiendo de manera manuscrita.
Y esto, bueno, también amerita un estudio, ¿no es cierto?, de los cambios que de pronto algunas músicas que todavía permanecen en la liturgia de la iglesia han ido sufriendo por esta especie de oralidad, pero en realidad era lo que tenían en la memoria y se les arruinaba un papel o una partitura y la volvían a escribir con algunas modificaciones, ¿no? Pero sí esa práctica transmitida de generación en generación de volver a escribir, aún hoy en día que tienen la facilidad de poder hacer una fotocopia, ¿no? Esto es muy interesante porque nos habla justamente de la manera de que durante 200 años se ha continuado manteniendo en vigencia de pronto algo a través de la memoria. Muchísimas gracias, Zulma, es un lindo dato, ese no tenía conocimiento de que así estaban haciendo. Qué lindo, ¿eh? Gracias por compartir. ¿Alguna consulta más para don Luis? Hay algunos comentarios en el chat, ahí también el doctor Robert Jackson Sí, nos comentaba. Sí, a doña Alicia, adelante. Ustedes están en vinculación con la Universidad Católica de La Plata, ¿verdad? Aquí, Así, perdón, pregunta. para Luis o para la fundación. Para Luis Caballero. Uh-huh. Y mira que yo estoy en San Ignacio y como Universidad Católica creo que no va a haber ningún problema, pero directamente ahora mismo no tengo ninguna vinculación con ellos. Bueno, entonces yo me voy a encargar de hacerle una vinculación, porque, bueno, yo estoy en la Facultad de Arte y, bueno, y uno de los profesores de la Facultad de Arte es director de ese área, también de ese museo de la Universidad Católica, así que, bueno, vamos a ponernos en contacto para que ustedes también, a ver si ampliamos los conocimientos. Me parece genial, muchísimas gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias, hasta luego. Gracias, doña Alicia, por la intervención. Estaba por comentar que Robert Jackson nos expone en el chat unas partituras de las misiones franciscanas en California, refiriéndonos un poco también a la época y a la otra producción también rica que puede haber paralelo a todo esto. No sé si hay una consulta más para Luis por allí, del grupo. Luis, estamos aquí no solo, como te das cuenta, en la sala, sino también tenemos otras personas compartiendo, más de 4,000 personas compartiendo con nosotros desde Facebook. Allí también están llegando muchas congratulaciones a la presentación y también tu aporte, evidentemente, que nos trae para seguir buscando horizontes y qué mejor desde lo que es el arte y la música en su particularidad. Luis, muchísimas gracias por esta participación tuya aquí y seguramente con Alicia y como con tantos otros seguiremos luego en esta conversación para poder apuntar hacia días mejores y por supuesto en pos siempre de la vivencia de nuestras misiones jesuíticas. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, profe Isabelino. Antes de despedirme, nada más que agradecer a Carlos Vaquero de la Fundación Tierra Sin Mal. Muchísimas gracias por esta oportunidad y ojalá ahora que de a poco estamos volviendo a la normalidad que podamos volver a visitar Corrientes y por qué no, tengo entendido que Yapeyú no está muy cerca de Corrientes. Sería un honor para nosotros como orquesta enfocada a la música de las reducciones tener la posibilidad de hacer un concierto en Yapeyú como hace 200, 400 años atrás. Vamos a hacer, Luis, y el próximo congreso también tendrá música, así que nos vamos a ver seguido. Y previamente a eso, como amigos, nos vamos a volver a encontrar en San Ignacio Guazú, más allá de la pandemia. Un fuerte abrazo, Luis. Igualmente, un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Luis.